Álgebra de Baldor, miscelánea, cocientes notables, ejercicio 73, numerales 8 a 10. Estos son los cocientes notables, aquí están las fórmulas. Aquí cuando se tiene la diferencia del cuadrado de las cantidades dividido entre la suma de las cantidades da la diferencia de las cantidades. En este segundo se tiene una fórmula similar cuando se divide la diferencia del cuadrado de las cantidades entre la diferencia de las cantidades, da A más B. Aquí en la tercera fórmula se tiene el cociente notable cuando se divide la suma del cubo de dos cantidades entre la suma de las cantidades. Es igual al cuadrado de la primera cantidad menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. En la cuarta tenemos la diferencia del cubo de dos cantidades dividida en la diferencia de las cantidades. Eso es igual al cuadrado de la primera más la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Aquí están los criterios de divisibilidad. Vamos a realizar estos ejercicios siguiendo estos criterios y aplicando las fórmulas. Haga una pequeña pausa en el video y lea estos criterios. Bueno, en el ejercicio 8 hay que escribir el cociente sin efectuar la división. Primero vamos a ver si este cociente es notable y qué forma tiene, para saber qué fórmula se aplica en este caso. Entonces lo escribimos de esta manera, porque si yo expandiera aquí o si efectuara esta operación me queda el cuadrado de 4 igual a 16, el cuadrado de x a la 2, el cuadrado de y a la 2 y a la 4. Lo mismo acá. ¿Qué se tiene arriba? Arriba se tiene la diferencia del cuadrado de dos cantidades y eso está dividido entre la suma de las cantidades. Entonces miremos qué fórmula se aplica en este caso. Se aplica esta, la primera. Entonces hay que escribir la diferencia de las cantidades. Aquí la primera cantidad es 4x a la 2 y la segunda es 5m a la 3. De tal manera que este cociente es 4x y a la 2 menos 5m a la 3. Ejercicio 9. Escribir el cociente sin efectuar la división de de x a la 27 más y a la 27 sobre x a la 3 más y a la 3. Observemos que aquí x a la 27 se puede escribir como x a la 3 y esto elevado a la 9. Lo mismo con y a la 27. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la suma de la novena potencia de dos cantidades. Aquí la primera cantidad es x a la 3 y la segunda cantidad es y a la 3. Y aquí la n es un entero impar. Y aplicamos el criterio 3. O sea, si se tiene la suma de la enésima potencia de dos cantidades dividida entre las bases, entre la suma de las bases de esas cantidades, se sabe entonces que ese cociente existe y se aplica esta fórmula. O sea, la primera cantidad se eleva a la enésima potencia menos 1, luego menos esa primera cantidad a la enésima potencia de menos 2 y ya aparece la segunda cantidad, aquí la multiplicamos pues por ella, a la 1. O sea, la primera cantidad aparece con una potencia, una unidad inferior a la que tenemos en el dividendo y empieza a disminuir de 1 en 1 en cada uno de los términos. La segunda cantidad aparece a partir del segundo término, aparece con exponente 1 y va aumentando hasta que aparece con exponente n a la menos 1 y los signos se intercalan, más, menos y el último es más. Entonces apliquemos esta fórmula aquí, entonces queda x a la 3 a la 8 menos x a la 3 a la 7 y ya empieza a aparecer ya la 3
y a la 1, más x a la 3 a la 6, y a la 3 a la 2, menos x a la 3 a la 5 por y a la 3 a la 3, más x a la 3 a la 4 por y a la 3 también a la 4, menos x a la 3 a la 3 por y a la 3 a la 5 más x a la 3 a la 2 por y a la 3 a la 6 más x, no, aquí es menos, entonces menos x a la 3 a la 1 por y a la 3 a la 7, y por último más y a la 3 a la 8. Ahora se hacen las operaciones que quedaron indicadas. En todas ellas quedó indicado una potencia elevado a un exponente. Esto se resuelve escribiendo la base y multiplicando los exponentes. Entonces aquí 3 por 8, 24, queda x, voy a escribirlo abajo a ver si cabe en un solo renglón. O sea, x a la 24 menos x a la 21 y a la 3 más x a la 3 a la 6, 3 por 6, 18, entonces queda x a la 18, aquí y a la 6 por y a la 6, menos x a la 15 y a la 9 más x a la 12 y a la 12 menos x a la 9 y a la 15 más x a la 6 y a la 18 menos x a la 3 y a la 21 más y a la 24. Y este es el cociente de dividir este binomio entre este otro binomio. Bueno, en el ejercicio 10 hay que escribir el cociente sin efectuar la división de estos dos binomios. Esto es similar al anterior, pues en su escritura. Lo que pasa es que aquí abajo tenemos es la suma de a la 9 más b a la 9. Entonces aquí las volvemos a escribir. A la 27 se puede escribir como a la 9, pero esto a la 3, más b a la 9 y también a la 3. Entonces aquí tenemos la suma de la tercera potencia de dos cantidades dividido entre la suma de las bases. Y se aplica aquí la tercera fórmula, o sea la fórmula 3. Entonces vamos a escribir el cuadrado de la primera cantidad menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces aquí la primera cantidad es a la 9, a la 9. Entonces la escribimos al cuadrado menos esa primera cantidad por la segunda, aquí la segunda es b a la 9, más el cuadrado de la segunda cantidad. Todas esas fórmulas que se tienen allá, que yo tengo en la hoja que les mostré ahora, y asimismo los criterios, se pueden demostrar.
simplemente efectuando las divisiones. Bueno, aquí ya se aplicó la fórmula, ahora hagamos las operaciones que quedaron indicadas. Pero aquí se tiene a la 9 y esto a la 2. Entonces se escribe la y se multiplican los exponentes. 9 por 2, 18. Menos a la 9, b a la 9, más b a la 18. Bueno, como les comentaba ahora, esas fórmulas se pueden probar. Vamos a probar esta en particular. O sea, tenemos a a la 3 más b a la 3 y la vamos a dividir entre la suma de las bases. Y vamos a obtener el cuadrado de la primera menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Hagamos la división. A a la 3 dividido a la 1 da a a la 2. A la 2 por a da a la 3, se escribe aquí debajo con signo cambiado. Estamos aplicando el algoritmo para dividir dos polinomios. A la 2 por b da más a la 2b, se escribe aquí menos a la 2b. Ahora reduzcamos, esto da 0, se baja este, menos a la 2b. Este resto se divide entre el primer término del divisor y se obtiene menos ab. Menos ab por esto da menos a la 2b, se escribe aquí más a la 2b. Menos por más da más, menos por más da menos, se escribe más ab a la 2. Reduzcamos y bajemos el último término, estos dos dan 0, aquí da ab a la 2 más b a la 3. Se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor y se obtiene b a la 2. b a la 2 por a da ab a la 2, se escribe aquí menos porque se va a hacer la diferencia. Más por más da más, se escribe menos b a la 3, se reduce y aquí da el último residuo 0. Y este es el cociente, que es precisamente el que da la fórmula, que da esta fórmula. Este también se prueba de forma similar, lo mismo que estas otras dos. Bueno, entonces el cociente de dividir a la 27 más b a la 27 entre a la 9 más b a la 9 es igual a la 18 menos a la 9 b a la 9 más b a la 18. Así concluye la solución de estos tres ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.